Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala te da la bienvenida a este posteducativo Motivo de Consulta. Contaremos con la presencia de ginecólogos y subespecialistas miembros de AGOG para dar respuesta de una forma clara, rápida y sencilla a uno de los principales motivos de consulta de nuestra mujer guatemalteca. Hola, soy el Dr. Luis Hernández Guzmán, miembro de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala, expresidente de la misma, y tengo un posgrado en endocrinología ginecológica, de tal manera que el tema a desarrollar el día de hoy va a ser climaterio y menopausia y qué hacer en tiempos de COVID-19. ¿Qué es menopausia y la diferencia con el climaterio? Menopausia es un día, es un evento, es la última regla normal vista por la mujer al final de su etapa reproductiva. En América Latina, la menopausia sucede a los 50 años más menos 2. Y en Guatemala, el promedio de menopausia sucede a los 49.2 años. Sin embargo, también existe el tema de climaterio, que es todo el entorno de la mujer en la etapa de la menopausia. Es decir, todos aquellos síntomas, todas aquellas manifestaciones que comprometen su confort, que comprometen su calidad de vida. Pero lo que es más importante, todas las consecuencias que suceden después de la menopausia y que comprometen su salud y su vida misma. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de climaterio? Las manifestaciones clínicas del climaterio y por ende de la menopausia son todos aquellos síntomas que comprometen el confort de la mujer durante esa edad. Incendios, calores, bochornos, irritabilidad, insomnio, depresión, agotamiento físico, irregularidades menstruales son todos los síntomas que se pueden presentar en aproximadamente un 60-70% de los casos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay un 30% de las mujeres que aun y cuando llegan a la menopausia no tienen ningún síntoma. Y en ellas es importante hacer un diagnóstico adecuado, un diagnóstico temprano con el propósito de posteriormente iniciar el tratamiento de restitución hormonal. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico de la menopausia se puede hacer clínico a través de esperar un año de cese de la menstruación para, por definición, colocarlo como menopausia. Sin embargo, hay algunos exámenes de laboratorio que nos permiten tempranamente, desde los retrasos de la menstruación, diagnosticar la menopausia. Y por supuesto, no es tan importante el diagnóstico de la menopausia cuanto el complemento de la gama de exámenes de laboratorio que tienen que hacerse alrededor para saber cómo está su corazón, cómo está su hueso, cómo está su cerebro, cómo está su tracto geniturinario, un examen de mama importantemente cuando se inicia tempranamente la terapia de restitución hormonal, pero importante desde que comienzan las irregularidades menstruales alrededor de los 50 años, acudir con su ginecólogo para que se pueda hacer un diagnóstico temprano, para iniciar el tratamiento tempranamente y para evitar todas las consecuencias que comprometen su salud y su vida misma. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento está determinado por dos fases. Una fase premenopáusica, que se llama transición menopáusica, en donde parte de la sintomatología son las irregularidades menstruales, de tal manera de que este espejo del que hablábamos en un principio nos está reflejando que el ovario está dejando de producir de una manera adecuada sus hormonas y hay que comenzar a reponer hormonas, entre otras cosas, para regularle su ciclo menstrual. Pero es muy importante destacar que la mujer puede quedar embarazada aunque solo mire 1 o 2 menstruaciones por año. Mientras ella siga menstruando, aunque sea irregular, sigue su capacidad fértil, disminuida, pero sigue su capacidad fértil. De tal manera de que es importante mantener un control de la fertilidad que nos permita un control del ciclo menstrual adecuado, pero desde ya
comenzar a proteger y a evitar tempranamente deterioro de su hueso, de su cerebro, de su corazón, de su tracto genitourinario, de su piel, que son todas estas condiciones estrógeno dependientes. Y por otro lado, en la posmenopausia, cuando la mujer deja de producir sus hormonas, es importante no solo reponer, restituir los estrógenos que ella dejó de producir definitivamente, sino que además hay que hacer en el panel de diagnóstico la posibilidad de comorbilidades, de coenfermedades que a la par de la menopausia hay que comenzar a tratar tempranamente. Por ejemplo, tenemos un deterioro de hueso que comienza con una osteopenia, que posteriormente puede ser una osteoporosis, y entonces es importante comenzar a tratarla tempranamente. Lo vamos a hablar posteriormente, pero las concentraciones de vitamina D son muy importantes, son estrógeno dependientes, y por supuesto cuando el ovario deja de producir estrógenos, silenciosamente los niveles de vitamina D comienzan a ser deficientes primero e insuficientes después. Eso quiere decir que hay un desbalance del calcio, hay un deterioro del hueso, el hueso se destruye más de lo que se produce y llega la osteopenia y por supuesto posteriormente la osteoporosis. Sin embargo, también es importante destacar que los hallazgos que giran en torno del COVID-19 han demostrado que los niveles adecuados de vitamina D mantienen el sistema inmunológico de la mujer que está en la etapa de la posmenopausia. Ahora ya no solo nos interesa su hueso, nos interesa que si la mujer en climaterio está expuesta al COVID-19 como cualquier mujer de la población general, sus condiciones inmunológicas estén en condiciones óptimas. Pero también tenemos que ver cómo está su perfil de lípidos, cómo está su colesterol, cómo están sus triglicéridos, cómo está trabajando su tiroides, que son hormonas que de una u otra manera dependen de la producción o de la ausencia de los estrógenos. Y si todas estas se encuentran en condiciones normales y la mujer conserva su matriz, deberíamos de dar un tratamiento de estrógenos más una progesterona de una manera continua, sin descanso, para proteger todos sus órganos, pero por supuesto para tener la ventaja adicional de no volver a tener sangrado y de no volver a tener menstruaciones. ¿Cómo afecta el COVID a la mujer en climaterio? Cuando hablamos de climaterio y menopausia, estamos hablando de la producción hormonal por el ovario de estrógenos, de progesterona, de andrógenos. Y en la posmenopausia, el cese de actividad por el ovario. La pregunta de muchas pacientes es: estando en esta etapa de climaterio y menopausia, ¿estoy más expuesta a la posibilidad de adquirir COVID-19? Y la respuesta es no. El comportamiento de la mujer hormonodependiente en función de COVID-19 es exactamente el mismo. De tal manera de que la mujer climatérica no debe de cuidarse más o menos por el hecho de estar en la etapa del climaterio. Sin embargo, es importante destacar que mientras más se aleja la mujer de la etapa de menopausia, mientras más se acerca a la tercera edad, el simple hecho de estar en la tercera edad incrementa su riesgo de complicaciones y de consecuencias de COVID-19. Por esa razón es que las personas de la tercera edad deben de cuidarse de exponerse lo menos posible a COVID-19. Pero el estar en climaterio, el ser una mujer menopáusica, no incrementa su riesgo de ser contagiada por COVID-19. ¿Es necesario suspender el tratamiento hormonal en una paciente en tiempos de pandemia de COVID-19? Una pregunta que surge con mucha frecuencia en el consultorio es si en esta época, si en este tiempo de COVID-19 la mujer climatérica debe de suspender su terapia de restitución hormonal. Y la respuesta es no. Ella debe de seguirse comportando como que el COVID-19 no hubiera existido para fines de
uso de terapia de restitución hormonal. Tal vez más importante que decir si sigue o no usando sus hormonas es en qué condiciones se encuentra. Si ella está contagiada de COVID-19 y está usando terapia de restitución hormonal, si está totalmente asintomática, si tiene una sintomatología leve, con sintomatología gripal, con un poco de fiebre, con los síntomas propios del COVID-19 leve, puede seguir utilizando sus hormonas tranquilamente. El problema es cuando se complica esa sintomatología, cuando pasa a ser una contagiada moderada o severa, en donde entran a considerar un sinnúmero de condiciones, entre ellas alteraciones de los factores de coagulación, en donde no tienen cabida los estrógenos de la terapia de restitución hormonal y en donde es muy importante suspender el tratamiento. Y por supuesto, en manos de los especialistas que le están dando seguimiento al caso, manejarse con el protocolo adecuado. Pero cuando el infectólogo o cuando el neumólogo nos pregunta si debe de suspender su terapia de restitución hormonal, por supuesto que sí, porque ella tiene un mayor riesgo cardiovascular de lo que se conoce como coagulopatía intravascular diseminada, y los estrógenos potencialmente podrían complicar su situación pulmonar en cuanto a modificar negativamente sus factores de coagulación. Pero lo más importante del tema es que la mujer en climaterio debe de tener las mismas consideraciones que la mujer en etapa reproductiva, es decir, los mismos cuidados del distanciamiento social, del lavado de manos con frecuencia, del uso de su mascarilla y, por supuesto, si está en climaterio, de seguir utilizando su terapia de restitución hormonal. Es más, una cosa importante, si no tiene que salir a la calle, no salga. Manténgase confinada voluntariamente para tener que evitar el llegar a estar confinada involuntariamente, contagiada con un proceso que compromete y que complica su salud e incluso su vida misma. ¿Qué recomendaciones podría dar a la paciente en climaterio en tiempos de COVID-19? Es importante entonces como recomendación que se cuide, que mantenga todas las medidas que permitan evitar el contagio, pero que siga en comunicación con su ginecólogo para que de la mano puedan llevar la terapia de restitución hormonal más importante y de los tratamientos alternos y complementarios que permitan que usted mantenga su calidad de vida. Como siempre, los que hacemos climaterio y menopausia no pretendemos que la mujer viva más, queremos que viva lo mismo, pero con calidad de vida. Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala agradece tu atención y pone a tu disposición el número telefónico 2360-4858 y el correo electrónico info@agog.com.gt para que te comuniques con nosotros.